Me da gusto saludarlos y al mismo tiempo vamos a hacer una pregunta que ustedes van a entender perfectamente bien a qué me refiero. Cuando les pregunto en dónde viven, En Monterrey. en Monterrey, más específicos, En mi casa. en mi casa, más específicos, Dentro de mi casa. Aquí y ahora. ya les había contestado este test hace mucho tiempo. Pero, ¿dónde vives? Dentro de mi casa. En mi cuerpo. En mi cuerpo. Yo soy planeta Tierra. ¿Ya quién que les diga? Sí. Vives en tu conciencia. Tu conciencia es justamente donde vives. De acuerdo a donde esté tu conciencia, allí estás habitando. O sea, tu conciencia es móvil. Entonces, esa conciencia habita en diversos planos, dependiendo de cómo tú decidas. Pero tú realmente vives en tu conciencia. La casa que gozas y disfrutas es una proyección de tu conciencia. El grupo de amistades con las que te conectas es proyección de un grupo, de una parte de tu conciencia. Cuando tú vienes a estas actividades de metafísica, por supuesto que te movilizas y utilizas el transporte y demás para trasladarte a un espacio en un tiempo determinado, de acuerdo a las reglas de la materia en donde estamos. Pero este lugar es un espacio dentro de tu conciencia. Pueden entender esto. Y todos los lugares donde habitas son espacios dentro de tu conciencia. ¿Qué es lo que sucede? Que así te puedes dar cuenta qué es lo que se está expresando dentro de tu conciencia o dentro de tu inconsciente. En la inconsciencia es donde están todas las partes de nuestra vida que no nos gustan o que son indeseables. En la pelea, el disgusto, el reclamo, el vivir mal, etcétera, etcétera. Eso es en el inconsciente. ¿Por qué? Porque si de verdad nosotros nos diéramos cuenta, eso no lo desearíamos. O sea, ¿quién pediría en su sano juicio una enfermedad, una carencia, un error, fallar en algo, etcétera? Eso es justamente una parte de la inconsciencia que se está expresando para que la veamos y para que la atajemos allí, la tengamos y podamos trabajar con ella y hacerla consciente. Entonces, donde veas carencia, tú debes de hacer consciente la prosperidad y llevar la prosperidad allí donde nadie la ha llevado. Allí donde veas a alguien enfermo, tú tienes que ser la salud, porque ese es un aspecto de la conciencia que a lo mejor se está expresando en otra persona, pero si es en uno mismo, uno tiene que hacerlo consciente. Siempre la conciencia es la luz y la inconsciencia son las sombras. ¿Qué es lo que tienes que hacer si entras a una habitación oscura? Prender la luz y se acabó el lío, ¿me entienden? Eso es de lo que estamos hablando acá, que cada uno de nosotros vive en su propia conciencia, pero esa conciencia es móvil. Ustedes, desde que empezaron a estudiar metafísica, venir a los cursos, participar de las sesiones y demás, su conciencia empezó a ser como un círculo de espiral ascendente en distintos ámbitos de su vida. Pudo haber luego tocado su vida familiar, su vida de trabajo, su vida de armonía, de salud, etcétera, etcétera. Pero eso ha sido una espiral ascendente, ¿se entiende? Entonces, de tal forma que siempre estamos pujando para elevar nuestra conciencia a planos superiores. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay personas que mantienen su conciencia en planos inferiores, en el plano de la lucha. Entonces su conciencia todo el tiempo está luchando, está peleándose. Ellos, qué sé yo, está todo aquí claro y ellos ven una pared, ven un problema donde tú dices, no, pues se puede pasar, pero es la lucha, estar peleando, estar compitiendo, estar diciendo, estar en la mentira, estar en el engaño y demás, son estados de conciencia. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Salirse de allí, uno que es metafísico. Uno tiene que salirse de ese estado de conciencia. ¿Por qué? Porque luego, si no, el achacoso es uno. Y esas personas, cuando están así y demás, ¿qué es lo que quieren? Buscan con quién conectarse en su nivel de conciencia. Y se los platicaba desde la otra vez.
una persona que está allí manejando a 200 por hora en la avenida y demás, le va a salir otro peor que maneja 400 y que avienta el coche y que tiene una Homer y demás. ¿Por qué? Por vibración. El universo, ¿qué es lo que hace? Conecta las vibraciones y los positivos se juntan con los positivos y ¿qué hacen? Construyen, edifican, crean, ayudan, etc. Y los negativos se juntan con los negativos y ¿qué pasa? Se destruyen entre ellos. Es una ley universal. Esto es justamente para que nos demos cuenta que vamos a estudiar los 7 cuerpos y planos. No piensen en sus cuerpos como solamente materia o una parte de la sustancia. Piénsenlo como un estado de conciencia. ¿De dónde viven? Hay personas que viven en el plano físico, material. Entonces, ¿qué dicen? No, ¿cómo crees que voy a poder hacer eso si tengo que trabajar? ¿Cómo crees que voy a hacer esto si me duele mi callo? ¿Cómo crees? Y todo, le dan importancia y viven en el mundo de la conciencia física. Luego está el mundo emocional. No puedo hacer nada porque hoy no me fue bien, porque está deprimido. ¿Y qué es? Viven en ese mundo emocional, en el mundo del juicio, me caes bien, no te caigo bien, etcétera, etcétera. Ese es el astral. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que subir otro nivel y allí está el mundo mental. En el mundo mental, ¿qué ocurre? Están todas las ideas, todas las conexiones, todas las cosas, pero todavía uno en el mundo mental puede tener ideas que no son tan correctas en el mundo mental inferior, y hay otra banda que es la banda superior, donde dices, mira, le voy a echar ganas a la vida, yo puedo, mira, vamos a salir adelante, mira, todos felices, contentos y demás, y ese es el aspecto mental superior, que en algún momento te va a conectar con tu alma, que te va a conectar con tu yo superior, con tu ser, que eso es la materia a la cual vamos a ir llegando poco a poco. Una familia feliz. Pero cada quien dentro de las familias tiene su versión. Cada quien dentro de las familias tiene su versión de los hechos, ¿verdad? Entonces unos se ven así como muñequitos, otros se ven así en tercera dimensión. Eso es bien importante. ¿Cómo ves tú a tu familia? Una cosa es cómo ves tú el mundo. ¿Qué les parece el mundo? ¿Cómo me lo describirían en una sola palabra? Bueno, me dijeron 3 sí, ¿verdad? Interesante, increíble e inmenso. Bueno, esa es una pregunta que hacen los psicólogos, de hecho, que cuando la proyección que tú tienes del mundo es lo que tú piensas de ti. ¿Vamos? Entonces, ¿qué ocurre? Todo el tiempo estamos proyectándonos. Las cosas que nos ocurren son el reflejo de algo que está en algún nivel de nuestra conciencia con lo cual nos conectamos. Y entonces, ¿qué hacemos? Enchufamos y hacemos clic con eso. Y entonces nuestro papá nos cae recuerdo, es que mi papá no sabe, que quién sabe qué, que esto y demás, y al rato tú eres papá y haces lo mismo. Nunca me dejó salir, esto, el otro, y tú tienes tus hijos, no salgan, está peligroso afuera, esto, el otro, no. Como decimos, ¿verdad? Lo que te choca, te checa. ¿Por qué? Porque son niveles de conciencia y cada persona se conecta con lo que quiere. O sea, qué interesante entonces ver qué piensan de su familia. Porque entonces ahí estarán viendo el primer nivel. O sea, su familia son sus seres cercanos, ¿verdad? Porque el otro día llegó una persona presumiendo a mis cursos, es que yo viví en una familia disfuncional. Le dije, cálmate tú, que todos estamos igual. Y ella creía que era la única, ¿no? Porque ¿dónde está el concepto de la familia funcional? Eso no existe. Es puro arquetipo mental. ¿Pero a qué voy? Que el concepto que tú tengas del primer círculo cercano, imagínate, es como tu primer plano donde estás. Entonces, tienes que verificar muy bien ese concepto. Tienes que verificar muy bien qué piensas de ese primer círculo en el cual cohabitas, porque es la primera onda de conciencia que te topas, ¿me entiendes? Tu círculo cercano,
¿Qué piensas del lugar donde trabajas? ¿Qué piensas del lugar donde vives? ¿Qué piensas? Todo eso se te está reflejando. ¿Vamos? Entonces yo les platiqué que hay varios espacios dentro de su conciencia donde este centro, este lugar donde ustedes vienen a estudiar metafísica, es justamente un espacio dentro de su propia conciencia. ¿Qué ocurre? Que este espacio, como ustedes los pueden ver, es blanco, todo blanco, que solamente tiene hasta adelante, como si estuvieran dentro de su conciencia, la lámina de la presencia. Es como si entraran al espacio dentro de su mente, más pulcro, más superior, más feliz, más contento. ¿Me entienden? ¿Ustedes qué hacen cuando se movilizan acá? Movilizan su conciencia. O sea, ustedes se trasladan para llegar aquí, pero en verdad lo que están haciendo es el esfuerzo por conectarse con ese espacio dentro de su conciencia, en el cual están todas esas cosas superiores, está la mente cristalina, la mente pura, perfecta, limpia y demás. ¿Me entienden? Entonces, ¿de qué se trata? Que nosotros estemos conscientemente conectándonos con lo que queremos, y eso es lo que hacemos en las sesiones de acá. Yo les platicaba que una sesión de metafísica es justamente para superar nuestra mente, para echarle para arriba, para echarle para adelante y demás. Entonces, muchas veces sucede así. El concepto que tú tienes de lo más alto hace una regla de campana de lo demás. ¿Me entienden? ¿Se acuerdan de esta regla de la campana? Sí. ¿Qué hacían los estudiantes? Por ejemplo, era el profesor muy estricto y el máximo del salón sacó 7. El profesor no puede reprobar a más del 50%. Entonces, ¿qué hacía? Una regla de campana, en la cual el 7 se vuelve el 10. Afortunado el del 7, ¿verdad? Y todos los demás, a partir de eso, se empiezan, pues, como a hacer un porcentaje de cuánto sacaron, y de tal manera, pues, que funcione. Eso mismo ocurre acá. Ese es puede ser nuestro concepto de Dios, puede ser nuestro concepto, por ejemplo, de este lugar, que es un lugar donde debe de habitar la pureza mental. Si nosotros a este lugar no traemos nuestra pureza mental y demás, ¿qué es lo que pasa? Todo lo demás, imagínense cómo está de ahí para abajo. Pues nada, con mucho que desear. ¿Qué es lo que tendría uno que hacer? Venir acá y traer, y por eso hacemos servicio de transmutación, decretos y demás, para que nuestra mente esté rechinando de limpia, y que podamos, en el habitáculo más alto de conciencia donde podemos conectarnos, desde ahí, que fluya para todo, y que ese mismo jale a todos los demás. Por eso es que en las charlas de metafísica nunca se escucha que se hablen de problemas, de esto, que la crisis, que la política, que aquí, que allá, que me cae mal, que esto, que el otro. Aquí, ¿a qué venimos? A estudiar metafísica. Y eso es lo más importante, porque eso es lo que va a ser el cambio y la transformación dentro de cada uno de nosotros cuando veamos esto, ¿verdad? Entonces ahí vamos adentrando como en la dimensión desconocida. ¿Se acuerdan de esa serie? A mí la verdad me daba miedo. Bien, entonces, ¿qué son los planos? Vamos a leer. Son diversos estados de conciencia del ser divino en el ser humano. Qué interesante. O sea, son planos a través de los cuales tú vas ganando conciencia del ser divino cada vez más. Tú ya te vas dando cuenta de cosas. Todo tiene correspondencia. Por ejemplo, las personas. No sé si sabían que tú a las personas las guardas en una parte del cuerpo. Entonces, a tu mamá y a tu papá como que los tienes aquí como en el pecho, en el corazón. Tu brazo derecho, tu brazo derecho. Tu amorcito corazón, dependiendo, ¿verdad? Qué tan abajo, qué tan arriba ande, pero usualmente sientes así como maripositas, etc. Entonces, cuando a ti te duele una parte del cuerpo, es justamente una persona con la cual tienes vínculo y que está allí, hay una situación que hay que pulir, que hay que borrar, que hay que disolver, que hay que esto, que hay que el otro, porque guardamos a las personas en el cuerpo. Es correspondencia. Entonces, ¿qué es lo primero que se ve del cuerpo físico? Lo primero que se ve cuando una persona odia, lanza mala onda y demás, es en el cuerpo físico. ¿Por qué?
por principio de correspondencia directa. Una persona no puede sostener mucho tiempo el odio porque automáticamente la vida te pasa factura y te dice, hey, hey, amarillo, foco amarillo. Así no es. Así no es, perdona, perdona, perdona. Imagínense a una persona sosteniendo un rencor a sus padres, a sus hermanos, durante 10 años. Y ya como que se aguanta, no, ya es que con el Alcacer se me quito así la chorrera. Aprenden a vivir con el dolor. Aprenden a vivir con el dolor cuando eso no es normal. En el primer foquito tendrías que decir, a ver, espérate, ¿qué está pasando? ¿Me entienden? Porque todo es correspondiente y ese es el plano físico. Es lo más tangible que nos da reporte. Entonces tendríamos que estar bien alertas para poder observar todo eso. ¿Qué es lo que ocurre? Hay veces que hay personas que se van de nuestra vida. Y eso es como si te sacaran, cuando tienes tu amorcito corazón a lo mejor y ya no, como si te lo sacaran de adentro. Imagínense eso, te están extirpando. Es lo que se conoce como el duelo. Que hay que vivirlo cuando se van los padres. Eso es un proceso de duelo, que tienes que sacarte eso que ese, como decirlo así, como comodín, ¿me entienden? Que le ponías a tus papás, no, pues es que mi papá está y me resuelve esto, mi mamá está y me resuelve esto otro. A ver, se van los dos, ¿qué haces? Decía el maestro Jesús, deja a tus padres, deja a tu madre y sígueme. Él hablaba desde el yo soy. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que tú te vas a dar cuenta en todos esos procesos que todas esas personas que vinieron a tu vida en dado momento cumplían una función correspondiente contigo. Que por ejemplo pudo haber sido un ser querido que te enseñó a ser fuerte. Y cuando se cumplió ese ciclo en tu vida, esa persona ya no está, pero tú, ya esa fuerza está en tu yo soy. Esa persona vino a tu vida para hacerte fuerte. Y así con cada cosa, cada vivencia, son planos. Por eso a medida que aprendan más metafísica van a poder traducir más rápido, van a poder conocerse más rápido, van a entender de qué estamos hablando y hacer correspondencia. Ah, ya vi, le contesté mal a esta persona y me dolió el juanete. Ah, ok, ella está en mi juanete. Me dolió el callo. Así más o menos, ¿me entienden? Son cosas que uno tiene que ir conectando y que a dónde nos va a llevar la vida últimamente, al amor, al perdón, sí o sí, porque con eso uno no se puede reír en la cara del amor, uno no se puede reír en la cara del perdón. La gente cree que hace las cosas y dice, es que tengo justificación para decir que esta persona es tal cual y todo, pero yo amo. Aunque tengas justificación, ¿eso es amor? No, y la vida, ¿qué va a hacer? Te va a buscar hasta allí, hasta que te des cuenta que eso no es amor. Eso es bien interesante y es algo que tenemos que ir viendo justamente en metafísica, y así nos podemos poner remetafísicos. Por eso nos gusta hacer comilongas metafísicas, comidas metafísicas, para platicar de ese tipo de cosas que no acabamos. Porque, por ejemplo, el padre en nuestra vida representa la ley y la madre representa la vida. Entonces, cuando, por ejemplo, se va tu papá, no sé si por unos cigarros o si se fue ya, así desencarnó y demás, pero cuando se va tu padre, ¿qué es lo que te hace falta? La ley. Por eso, cuando se va el padre, a veces en las familias, todos los hijos empiezan a hacer lo que quieren. Se divorcian, esto, el otro, cambian de sexo, comen arroz con popote de pronto, tenían 5 hijos y ahora ya quieren llamarse Juana. Hacen de todo. ¿Por qué? Porque se les acabó la ley. ¿Me entienden? ¿Qué es lo que tienen que descubrir ellos? La ley, cumplirla con la ley por ellos mismos. La madre, se te va la madre, como decimos en México. Te rompieron la vida, ¿verdad? Se te acabó tu conciencia de la vida y es cuando te empiezas con esas preguntas existenciales de ¿qué hago aquí? ¿Para qué es la vida? ¿De qué sirve esto, el otro y demás? Porque la madre es la vida y tú debes de descubrir que tanto la ley, el padre y la vida
viven dentro de ti. Pero son planos, si ustedes se dan cuenta, todo tiene correspondencia. Y toda la versión de los hechos que a ustedes les toca es correspondiente con lo que ustedes están viviendo hoy por hoy. De tal forma que hay que llevar nuestras vivencias siempre a un mundo superior. Vamos a leer. Todos los cuerpos son uno dentro de nuestro ser. Todos los planos son uno en la conciencia absoluta y omniabarcante de la divinidad. Por eso, cuando tú te resistes a algo que estás viviendo, a alguna prueba, a esto y demás, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás negando el aprendizaje que te quiere dar el ser. Estás evadiendo la prueba. Y cuando tú evades una prueba, te viene después al doble. Y la vuelves a evadir y te viene al triple. Tienes que superar la prueba, y la prueba no es que pases por una cuerda floja así, por toda la ciudad de Monterrey, ni nada. Es que ames. Es que esto que tenemos aquí, que es la intelectualidad, es el llenarnos de conocimientos y demás, qué bueno que lo tengamos, pero que bajes la cabeza. Y cuando bajas la cabeza, ¿qué pasa? Ves el corazón. Ves el corazón. Que ames, que perdones, que sirvas y demás. Y eso es la prueba de la vida. Imagínense ustedes, yo se los cuento bien fácil, ¿verdad? Pero cuando tenemos así las pruebas no nos damos cuenta. Porque nos justificamos y decimos, no, es que mira, esto es así, asado y demás. Y entonces nuestra mente compleja, en lugar de llevarnos a superar, a adelantar y todo eso, ¿qué es lo que hace? Se regresa. Se regresa y se regresa y se regresa. Cuando el asunto es colocarnos en ese nivel de conciencia superior. Los 7 planos entonces son diferentes estados de materia que están organizados desde el más denso hasta el más sutil. Planus quiere decir evidente o manifiesto. Estos planos se interpenetran, o sea, nosotros estamos aquí, pero al mismo tiempo está nuestro plano físico, nuestro plano emocional, nuestro plano etérico, nuestro plano mental. Y hasta nuestros planos superiores están cohabitando aquí con nosotros. La persona que logre vivir en sus planos superiores aquí en la tierra es la persona que hace milagros, que produce cosas superiores y demás, como lo hacía Jesús. Él sí vivía y tenía un cuerpito de carne y hueso, pero su mente no estaba conectada con eso humano. Por eso él decía, el mal viene a mí, no tiene dónde asirse, porque su mente, su conciencia estaba en un plano siempre del ser supremo. Entonces hay 7 planos que vamos a estudiar y tiene su asunto. Espero que hayan comido bien porque la energía mental que van a utilizar hoy es como de 3 clases de Zumba, ¿verdad? Muy bien, 7 planos que a su vez se dividen en 7 subplanos. 7 por 7, 49 subplanos existen, que a su vez se dividen en 7 planos cósmicos. 49 por 7. 340. Aquí está, ¿verdad? Léanlo, no se sientan mal. Aquí está la multiplicación ya hecha. Muy bien, entonces, el plano físico, aquí, tóquense, es uno de 343 planos en los que tenemos existencia. Ahora mediten que solamente en el universo, en el cosmos, en lo que se conoce como el universo, solo el 2% del universo es materia. Todo lo demás es espacio, es antimateria. Más o menos se corresponden. Porque le damos muchísima importancia al plano físico, por supuesto es en el que podemos realizar cosas, en el que nos trasladamos y demás. Pero ya pueden ver que hay muchos más planos, más cosas, más y demás. La gente está buscando marcianos en Marte, ¿verdad? Porque por eso son marcianos, y no. Porque marcianos en la Luna, no puede haber. Sí. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, esos planetas son planetas que ya evolucionaron. Esos planetas tienen vida, pero no tienen vida física.
tienen vida superior en otros de los 343 planos. Sí, si lo quieres llamar así, simplemente somos energía y materia. Nosotros somos uno entre 343 de materia. Y somos 342 sobre 343 energía. ¿Vamos bien? Ahí vamos, ¿verdad? La mente ahí va arrancando. 7 planos, 7 colores, y está muy sencillo para que ustedes lo chequen. El plano ádico, azul. Apréndanse esto. Adi quiere decir primordial. ¿Qué es? Adi, primordial. Por eso es el plano ádico, el plano de origen de todo. Siguiente plano, monádico. Mono, ¿qué quiere decir? Uno. Entonces, monadi quiere decir, es el plano del yo soy. Porque el yo soy es el singular de la primera persona en el presente. Es de donde sale la presencia yo soy. En el plano ádico solamente habitan los seres más primordiales del cosmos. Hasta el plano monádico es donde sale la mónada. ¿Vamos bien? El siguiente plano es el átmico, que es justamente el rosa, atmas. Después el búdico, que es el plano del rayo blanco. El mental es el plano del rayo verde. El emocional del rayo rubí. Y el físico etérico del violeta. Esto va por orden y grado, porque cada uno de estos planos tiene su prueba en cada uno de estos rayos. Por ejemplo, la prueba del plano físico es la libertad, la llama violeta, el perdón, el borrar, el disolver, el regenerarse. ¿Se entiende esto? La prueba del plano emocional, o sea, de nuestro mundo de sentimientos. Hay personas que viven en el mundo de sentimientos. No puedes vivir allí porque eres presa de todo. Si subió el dólar o no, ahí estás preso de eso, con estrés. Si va bien o si no, estás preso de eso. ¿Cuál es la cualidad del rayo rubí? Tranquilidad. La paz, la tranquilidad. La prueba entonces del plano emocional es la paz. Rayo verde, plano mental. ¿Cuál es la cualidad del rayo verde? Salud. La salud, ¿qué más? La ciencia. La ciencia, La la verdad. concentración, la verdad, la salud, la vida. Es justamente concentrarse, que la mente no te dé vueltas, que tú te concentres en la verdad de las cosas, en la ciencia, en la curación, en la salud, en lo que quieres manifestar. Esa es la prueba del rayo verde. El plano búdico es el rayo blanco. El rayo blanco es de la pureza, ascensión, resurrección. Es que tú estés purito. Que tú no vivas revolviendo cosas que no van. Que tú estés purito, tanto mental, en todos tus ámbitos, nada. Que seas quien viniste a ser y que te manifiestes en eso. Porque el plano búdico es el plano de la unidad. Cuando se acabe estos planos, vamos a llegar, gracias Padre, en algún momento del plano búdico, donde ¿saben qué? Todos somos como Moeganito. Entonces a esa persona que traías atorada y demás en el plano búdico, estás así como Moeganito con él. Ese del cual te separaste, te divorciaste, te peleaste y todo. En el plano búdico, todos somos uno. Por eso, las personas, mientras sigan peleándose con los demás y así como vive la gente y demás, peleándose y demás, no pueden acceder al siguiente nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque viven. No, si te juntas con ese, no eres mi amigo, córtalas. Si esto no, ¿cómo le hablas a esa persona? A esto, todo el tiempo dividiéndose. ¿Qué es eso? Estar dividido es ir en contra justamente de la comunión. La comunión es la común unión, es unirnos. Por eso en el ritual religioso lo que hacen es que antes de la comunión te ponen así a voltear la paz, la paz, la paz. Por lo menos con 3 ya hiciste la paz, ni peleaste con ellos, pero ya hiciste la paz. ¿Para qué? Para que te puedas unir a este plano búdico, que es el plano de la pureza, de, ¿sabes qué? Cuando
Estás unido con la vida. La gente no se da cuenta que vive dividida debido a esto. El átmico es el plano rosa del amor, justamente el servicio, el amor, la tolerancia, la amabilidad, etcétera, etcétera. El monádico es el dorado, la inteligencia. Es que tú realices la sabiduría en tu vida y te vas conectando con ese plano. Y el rayo azul, el ádico, es el padre, el yo soy. La fuerza, el poder, exactamente. Porque ya sabemos nosotros que somos espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Rayo azul, rayo dorado y rayo rosa. Cohabitando dentro de nosotros están esos tres. El Padre vive dentro de nosotros. Nosotros somos el Hijo que justamente hace la conexión entre el Padre y la Madre. La Madre es la vida, la materia. Cada vez que tú eres consciente, tú lo que haces es que eres el Hijo que lleva a la Madre al conocer al Padre. O al revés, al Padre a conocer a la Madre. Porque ¿qué es lo único que une a los padres? Los hijos. El Hijo es el rayo dorado. Eres tú cuando te das cuenta de Dios y dices, Dios, esto que está ocurriendo acá no es de Dios, no está bien, no es correcto, no es la perfección que se manifieste. Tú eres el Hijo trayendo conciencia. Y asimismo, desde el plano que te encuentras, puedes estar trayendo la luz del Padre a este mundo. Muy bien, ustedes saben que hay un cordón plateado. El cordón plateado, está aquí en la lámina de la presencia, es el hilo de conciencia que une desde la presencia yo soy con tu conciencia, con tu cuerpo físico. Es un cordón de conciencia. Cada vez que tú vienes a estudiar y demás, lo que pasa con ese cordón es que se expande más. Porque cuando el ser humano empezó con la discordia y demás, eso se volvió un hilito, un cordón. Y ahora si nosotros estamos estudiando y demás, estamos abriendo ese cordón de conciencia. ¿Para qué? Para que el yo soy esté más conectado con nuestro ser y con nuestra vida. ¿Vamos bien? Sí. Tenemos un átomo maestro también en nuestro corazón que tiene la conjunción, que es el que conjunta justamente todos los átomos de nuestra vida. Nuestros átomos físicos, emocionales y mentales. Entonces aquí está. 3 más 4. 7, ¿verdad? El 3 que es la Trinidad, lo divino y demás. Los 3 cuerpos superiores que vimos que son el ádico, el monádico y el búdico. Y los 4 cuerpos inferiores que son mental, emocional, físico y etérico. ¿Vamos bien hasta acá? Por eso siempre que se habla del 7 es el número 3 más el 4. Nosotros tenemos decisiones y tomamos decisiones sobre los 4 planos, el cuaternario inferior, que eso es también lo que representa la cruz de Malta. La cruz de Malta representa los 4 vehículos equilibrados, ¿se entiende? Porque esos 4 vehículos tienen que estar en equilibrio. Hay personas que ya vamos a ver que viven así, son delgaditos a lo mejor, pero tienen un cuerpo emocional así, enormísimo, cuando tendría que ser como la silueta. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo emocional los domina. Y esas personas toman decisiones basadas en su sentimiento, en sus emociones. Entonces, por supuesto, no se puede vivir así, tiene que haber equilibrio y demás. Y ahí están, ¿verdad? Los 3 monitos. Vamos a ver el cuerpo físico. ¿Cuál es su objetivo? Leamos. Manifestar la belleza, elegancia, refinamiento y saber estar de la divinidad. Átomo maestro, el vínculo izquierdo del corazón, se introduce a los 17 días de la concepción. Posesión 7 años, ser regente quística. Sentido olfato, vehículo sólido, líquido y gaseoso. Muy bien, vamos por partes, ¿verdad? El cuerpo físico, la materia física se divide en 3 estados, eso lo estudiamos en la escuela. Sí. Sólido, líquido y gaseoso. No hay pierde. ¿Cuál es el sentido que se despierta a raíz de que tenemos el cuerpo físico? El olfato. Justamente es el que más colindancia tiene con el cuerpo físico
A los 7 años, el ser humano logra la conquista de su cuerpo físico, la posesión completa de su cuerpo físico. ¿Qué quiere decir esto? Que a un niño menor de 7 años no le puedes pedir que se esté quieto, porque no tiene dominio sobre su cuerpo físico. Dice, siéntate allí, y está moviendo la patita. Y luego así ve algo y se echa a correr por allá y todo esto. Se hacen pipí en la cama. ¿Por qué? Porque no controlan su cuerpo físico. Entonces, ¿qué necesita estar haciendo? Saltando, moviéndose por aquí, por allá, etcétera, etcétera. A los 7 años es cuando ya se logra esa posesión. ¿Vamos bien? Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que a los 17 días, o sea, desde que el espermatozoide fecunda el óvulo, a los 17 días es justamente cuando ya hay un átomo maestro allí, ya hay vida. Antes no. Pero justamente el día 17 es el día donde ya está un átomo maestro, bajó la chispa divina al centro de ese ser y ya hay un corazón, una llama triple. ¿Vamos bien? Sí. Y justamente, ¿cuál es el objetivo de nuestro cuerpo físico en la encarnación? Manifestar belleza, elegancia, saber estar, o sea, ¿cómo decirlo? Pues estar bien. Son reglas de estar bien, de convivencia, cosas que aprendemos muchas veces, pero si no, siempre hay cosas que podemos estudiar para el saber estar, para proceder adecuadamente y demás. Muy bien, vamos a ver más adelante los chakras, pero justamente vamos al cuerpo etérico. El cuerpo etérico tiene su objetivo de manifestar, vamos a leer, manifestar perfecta salud, vitalidad y buena memoria. Da vitalidad al cuerpo físico. Bueno, no les deseo que hagan esto, pero cuando ustedes van a una plancha, no sé si les ha tocado ir a una morgue o algo así. Bueno, no importa si ya fueron o si no fueron. No se pierden de nada. Pero a lo mejor les serviría para comprender qué pasa cuando ves el cuerpo ahí en la plancha y está ya frío, así como de gel duro frío. ¿Y a dónde se fue la vida? O sea, es el mismo cuerpo físico, pero ese no es ni tu papá, ni tu primo, ni nadie. Tú dices, es que no es. Y cambiar las facciones. Las facciones cambian todo. ¿Por qué? Porque el cuerpo etérico es el que ya abandonó el cuerpo físico. El cuerpo etérico es el que recibe la orden y levantas la mano tú. Es el que a través del cual los fluidos dentro del cuerpo se mueven y se vuelven energía. ¿Vamos bien? Ese cuerpo etérico tiene 4 funciones. Esto es bien interesante, porque el éter tiene 4 procesos dentro de nuestro cuerpo. El primero es el de asimilación y excreción. Tú comes y comes nutrientes, ¿y qué hace el cuerpo? Los asimila. Y lo que no, lo desecha. Asimilación y excreción es el primer aspecto del cuerpo etérico. Segundo aspecto, reproducción y propagación de la especie. En el femenino son la vagina, los ovarios, y en el masculino pene, testículos e inseminación. ¿Qué es lo que ocurre? Que es justamente a través del cuerpo etérico y su aspecto de reproducción es que se da vida a un nuevo ser. ¿Les queda claro? El éter de circulación justamente es el que hace que circule la sangre dentro del cuerpo y que podamos percibir calor, frío y demás. Y por último, el éter de memoria es el éter de repetición. Esto es algo que, bueno, tenemos que estudiar porque en nuestro cuerpo etérico se viven repitiendo cosas. Y en el plano etérico se viven repitiendo cosas. Por ejemplo, aquí, dentro de este lugar donde estamos, hay un plano etérico. ¿Y qué es lo que ocurre? Desde que dimos la primera charla de metafísica aquí, esa charla se sigue repitiendo. Entonces después, qué sé yo, si hemos dado aquí unas, ¿qué les gusta? 30 charlas de metafísica, las charlas se siguen grabando aquí, se siguen grabando aquí. De tal forma que cuando viene una persona por primera vez, como aquí está el éter de todas las charlas, ¿qué es lo que reciben? Es como si recibieran la información
de esas 30 sesiones y demás y se conecten más rápido. Se enchufen. Por eso hay muchas veces que, bueno, sí hay que comenzar desde el principio, pero le agarras la onda luego a metafísica. ¿Por qué? Porque te vas enchufando con ese plano etérico que se está repitiendo. Eso también ocurre en lugares, por ejemplo, que en otro ejemplo que no tiene nada que ver con esto, las esquinas donde siempre chocan. Y tú dices, ay, es que en esa esquina siempre chocan. ¿Por qué? Porque hubo en algún momento un primer choque allí, se quedó grabado el registro etérico de eso, y entonces cualquier coche que pasa por ahí vive expuesto a esa situación, a menos que una persona llegue con la llama violeta y diga, yo lo cancelo, lo transmuto, lo borro, lo disuelvo con la llama violeta y que nunca más le ocurra a nadie. Por eso cuando ustedes vean coches en la vía, decrétenle la llama violeta para que se borre el registro allí en ese lugar, en esa situación y demás. También ocurre pues que tú cuando recibes una casa, te heredaron una casa a tu tatarabuelo, tú debes de hacer llama violeta allí porque queda guardado el registro etérico de todos los que vivieron allí. Cuando rentes una casa, cuando vayas de visita, cuando vayas a un cuarto de hotel, pues hay registro etérico de todo lo que ha pasado allí. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Ese registro va a buscar la repetición del mismo episodio, a menos que alguien lo transmute. ¿Se entiende todo esto? Todo guarda, el éter guarda la información del registro y todo. Hay justamente ese éter es a través del cual, por ejemplo, grandes civilizaciones han guardado sus escritos. Porque están esos textos, está esa información en los lugares sagrados, en lugares importantes, y ellos dejaron, en lugar de dejar testimonio físico de eso, lo llevaron al plano etérico, para que la persona que sea sensible se pueda conectar con eso. ¿Vamos? Muy bien, entonces vieron los 4 aspectos, ¿verdad? Vamos con el cuerpo emocional. ¿Cuál es su objetivo? Expresar amor, sentimientos y ternura, manifestar los más puros sentimientos de Dios por medio del amor, la cultura y el refinamiento, las manifestaciones artísticas. Permite tener deseos, sentimientos, emociones, querer hacer cosas, moverse, anhelar y progresar. Su átomo maestro se encuentra en el hígado. O sea, las personas que son muy roñosas emocionalmente, lo primero que se echan a perder es el hígado. ¿Por qué? Por no controlar sus emociones. La posesión se logra a los 14 años. O sea, a los 7 se logra la posesión del cuerpo físico. Y a los 14, el siguiente número 7, cuerpo emocional. Por eso es la edad de la punzada. Por eso es la pubertad. Le hablas a un adolescente o a alguien en esas edades y te contesta. Te dice de cosas y demás. Bueno, hay gente que no está en la pubertad y sigue, ¿verdad? En descontrol. Pero justamente allí es donde se desarrolla el sentido del gusto, y en ese cuerpo emocional es donde muchas personas siguen teniendo su prueba. Todos los que estamos aquí tenemos nuestra prueba en el mundo emocional. Es allí donde debemos de estar atentos. Astral, ese también es otro nombre que se le da al plano emocional. Por eso cuando ustedes cogen, es que era un ente del bajo astral, era el astral, esto, el otro. Es el cuerpo emocional que se influencia por los astros. Ustedes saben que el periodo, por ejemplo, de las mujeres de reproducción va consono con la luna. ¿Por qué? Porque es el astro más cercano a la Tierra. Pero así, por ejemplo, hay personas que se dejan llevar por ese tipo de cosas y hacen cosas negativas y demás por esa influencia. Ese cuerpo es influenciable. Entonces, eso cuando ustedes ya acceden al mundo mental, a la enseñanza metafísica, ustedes ya no son presos de eso, sino a nivel superior. Este jueves va a haber una charla de astrología metafísica, que es un tema para que ustedes vean cómo cada maestro y demás, con cada rayo y demás, se conecta con cada día del nacimiento de nosotros, que es para que ustedes sepan que hay un padrino como de cada rayo y demás, ¿vale?
Entonces, pues nada, quien se quiera venir se viene, lo va a impartir Abraham López y listo. Quien se quiera participar de ello, puede hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurra? El astral es justamente de los astros. ¿Qué dice? Cambiante como la naturaleza y se amolda al pensamiento. Es así. Tú generas una idea y ¿qué es lo que hace tu cuerpo emocional? Llena. Tu pensamiento es el molde y tu cuerpo emocional, tus emociones son el relleno del molde. ¿Se entiende esto? O sea, ¿qué es lo que pasa? Una persona que empiece a pensar cosas negativas y todo eso, y aparte le meta sentimiento y tenga miedo y demás, rellenó el molde. ¿Y qué va a pasar? Se le va a precipitar eso. Pero también, si tienes ideas positivas, me va a ir muy bien y demás, y aparte dices, sí, y haces tus decretos, cada decreto que haces rellena ese molde de forma. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que te va a ir muy bien. Es así, esto es científico. En el cuerpo está la ley de atracción y la ley de repulsión. El mal se destruye a sí mismo por esta ley de repulsión. Por eso los malos tienen tanta repulsión que se juntan con más gente mala. ¿Y qué es lo que pasa? Se destruyen entre ellos. Y el amor al contrario, el amor une, unifica, junta a personas amorosas que se quieren y demás, y que hacen ese trabajo de unirse, juntarse y ser felices. Entonces hay que hacer un decreto siempre para el cuerpo emocional, para el cuerpo astral, para que no sea influenciable. Tú como que cierras los circuitos de tu cuerpo, ¿vale? ¿Les parece bien? Vamos a hacerlo 3 veces. Cierro la puerta de mi aura y cierro la puerta de mi emocional. Cierro la puerta de mi aura y cierro la puerta de mi emocional. Cierro la puerta de mi aura y cierro la puerta de mi emocional. Si ustedes son personas sensibles o muy sensibles, deben de hacer este decreto todos los días, porque si no al rato andan sufriendo las penas de los demás. Ven a una persona que se está compadeciendo de sí misma, que se victimiza, que esto, que el otro y demás, y a ti te da lástima esa persona y ya te sientes mal por lo que le está pasando a esa persona, cuando no. Decrétale el bien a esa persona y demás, pero que no se ande allí victimizando de nada. ¿Por qué? Porque eso es un descontrol emocional. La autoconmiseración es lo peor en lo que puede incurrir un ser humano. Nunca se lo permitan a ustedes ni a los demás. Porque ¿qué ocurre con eso? Te estás poniendo de acuerdo con la negatividad en tu vida. Entonces cuando haya cualquier indicio así del pobrecito de mí, pobrecito de él, nada que pobrecito. Nunca pobreten a nadie porque le están haciendo que esa persona no avance. Y ustedes mismos nunca se permitan ser víctimas de algo, porque esa es la peor energía que justamente abre las puertas a todo lo indeseable. Entonces nada, yo cierro las puertas de mi aura y cierro las puertas de mi astral, todo va a estar bien. Bueno, tiene 4 aspectos, que es la región de la pasión y el deseo sensual, región de la impresionabilidad, región de la atracción y región del sentimiento, ¿vale? Para que ustedes conozcan, viene en su libro del Gran Compendio, para que si quieren profundizar sobre su mundo emocional, pues lo puedan ver allí. Y allí siempre hay que trabajar la ley del perdón, o sea, los sentimientos siempre tienen que estar suaves, amorosos, bondadosos, y si no están así es porque algo estamos cargando. Y podemos decretar: yo soy la ley del perdón y la llama violeta de todos los errores cometidos por mí y por toda la humanidad. Gracias, Padre. Muy bien, el cuerpo astral también tiene un aspecto superior, que es donde están todos los sentimientos más sublimes. Toda la felicidad, el amor, la ternura. De la ternura nos habla Connie Méndez muchísimo en sus libros, y nos explica que cuando tú te conectas con tu presencia yo soy, cuando tú medites en tu presencia, en las cosas positivas y demás, tú sientas ternura. Que ese es uno de los sentimientos más sublimes que tú puedes lograr conectar en tu vida. Y que por supuesto como que te propulsa, que es la manifestación del amor puro. Entonces, este plano es en el plano donde viven los artistas, los músicos, los pintores, los escultores, diseñadores, y que generan puras cosas lindas. Muy bien, vamos ahora con el cuerpo mental. Es el cuerpo manásico. Justamente, man
quiere decir Mente. hombre, y hombre, man, proviene de mente, que quiere decir pensante. O sea, la palabra man proviene de manásico, que quiere decir que es pensante, un ser pensante, ¿verdad? Por eso somos. Es donde se une la divina presencia de Dios, yo soy, y el yo personal. Es donde está la conciencia, donde está ese conjunto. El objetivo del cuerpo mental es manifestar los pensamientos divinos de perfección, positivismo, inteligencia y ciencia. ¿Vale? Este es el que tenemos que estar trabajando siempre y alimentando con pensamientos positivos, con ideas positivas, con noticias positivas, con alegría, con entusiasmo, con tantas cosas, porque es justamente el que moldea donde vives, en tu conciencia. Moldea tu conciencia. Tú todo el tiempo estás trabajando con tu conciencia, acuérdate. Entonces, para que esa conciencia esté siempre en un lugar apacible, en paz y demás, tú tendrías que moldear siempre con pensamientos positivos. Pero qué sé yo, viene una persona y te empieza a hablar negatividades de los demás, de su familia, de esto y el otro, ¿qué pasa? Te contagia, te manda esa onda, esa vibración y demás que tú debes de bloquear. Tú debes de cerrar tu puerta mental. Y antes de que te llame todas las personas y que esto y que el otro y demás, tú debes de hacer tus decretos, tú debes de hacer tu estudio, tú debes de leer tu libro, algo que te conecte antes de meterte ahí directo con el mundo mental de las demás personas, que usualmente, como no está entrenado, ellos viven en cualquier lado. ¿Qué es lo que pasa? El átomo maestro está en el entrecejo. Aquí es justamente donde está el átomo central del cuerpo mental. Y su posesión se logra a los 21 años. Por eso metafísica es recomendable para mayores de edad. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tu cuerpo mental está maduro un poquito, que ya está listo para recibir este aprendizaje, que sí requiere que haya capas, estudio, entendimiento y demás. Y muy bien, el sentido que se desarrolla es la vista. Después viene el cuerpo causal. El cuerpo causal es justamente parte de ese cuerpo búdico. Vamos a leer. 7 esferas concéntricas que bordean al Cristo interno en el cuerpo mental superior, donde se va acumulando todo el haber constructivo de la encarnación. Los defectos que tenemos son aspectos que no hemos desarrollado en nuestro cuerpo causal. Justamente es el cuerpo de 7 rayos de nuestra presencia yo soy, y ese cuerpo causal debemos de siempre alimentarlo, invertir en él con cosas positivas, y podemos decretar para manifestar todo lo bueno. En el nombre de Dios yo soy, invoco a mi Cristo interno y demando que sea descargado de mi cuerpo causal todo lo que requiero. Gracias. Sabiduría, amor, resurrección, vida, prosperidad, transmutación. Gracias, Padre. Hay otro decreto más poderoso que dice: yo soy la resurrección y la vida de todo el bien en mi corriente de vida. ¿Cómo es? Yo soy la resurrección y la vida de todo el bien en mi corriente de vida. Hay un maestro, el maestro más positivo de todos, que se llama Serapis Bey, que ya se imaginarán. Imagínense al maestro más positivo entre los positivos. Ese Serapis Bey, que fue en alguna de sus vidas Leónidas, el de los 300, el de los espartanos. Él dice que este decreto es muy importante realizarlo desde ya, o sea, en todo este proceso, digamos, de evolución interior que estamos llevando a cabo, porque es necesario que todo lo que hayamos realizado en nuestras vidas pasadas de positivo, de nuestro cuerpo causal, ahora lo estemos manifestando. Por ejemplo, tú estás aquí en esta sesión de metafísica porque has estudiado antes esto, has puesto en práctica cosas, has sido cónsono con ello, y esto ya te pertenecía en tu cuerpo causal por derecho de conciencia. Pero así muchas cosas más que todavía no te estás disfrutando. Más salud, más prosperidad, más alegría, más inteligencia, tantas cosas. Y hacer ese decreto diario te conecta automáticamente con tu cuerpo búdico, con tu cuerpo de donde proviene todo eso. Por eso no estaba en balde cuando el Maestro Jesús decía
que si llevas tu ofrenda al altar y te das cuenta que tienes algo contra tu hermano, que dejes tu ofrenda, que te vayas a reconciliar y que después de eso ya lleves tu ofrenda nuevamente. Porque justamente como este cuerpo causal es el cuerpo búdico, es el cuerpo de comunión, ustedes ya lo pueden ver, ¿verdad? ¿Qué forma tiene el cuerpo causal? De círculo. De círculo. Y cuando se levanta la hostia, ¿de qué forma tiene? Círculo. ¿Y qué es lo que haces con la hostia? Te la comes. En el sentido de que desde ese cuerpo causal estás recibiendo todos los atributos de tu cuerpo, del yo superior dentro de ti. Pero si tú tienes una deuda de amor, si tú estás peleado, tú no estás en conciencia búdica. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué puedes recibir? Nada. No puedes llevar tu ofrenda si estás dividido con alguien, porque no vas a recibir, porque no estás en la conciencia para recibirlo. Entonces es muy importante que borremos, que disolvamos, que perdonemos, que amemos y todo eso. ¿Por qué? Porque nos conviene, porque para que se descargue la gloria de nuestro cuerpo causal lo necesitamos. ¿Vamos bien? Sí. Ya estamos accediendo a los 3 cuerpos superiores. Y ahí está el cuerpo búdico. Su sentido es el tacto, el elemento aire. No existe personalidad, yo ni mío, ningún rasgo de egoísmo. Allí se está fundido con la conciencia del todo. Es un cuerpo de absoluta luminosidad, de absoluto amor compasivo por todas las personas, animales, plantas y objetos de cualquier clase. Todas las conciencias se vuelven una. Tu conciencia individual es una con toda la humanidad. Las cosas se conocen por vivencia y se pueden comprender a todo el mundo. Organismos que piensan y sienten por los demás trabajan con esa conciencia. Es el cuerpo búdico. Este cuerpo búdico, por ejemplo, lo han tenido grandes maestros despiertos, como por ejemplo San Francisco de Asisi. Él desarrolló su cuerpo búdico en vida. ¿Saben qué pidió? Él era hijo del magnate más grande de toda la Perugia italiana. Es así como hijo de Carlos Slim. Y su papá era el jefe de las telas en toda Italia. De hecho, su nombre, Francesco, quiere decir tela que proviene de Francia. Entonces le pusieron Francisco. Pero Francisco negó todos esos bienes de su papá y se los quitó y un día se quedó encueradito. Imagínense ser hijo, el colmo del vendedor de telas. Su hijo que andaba desnudo ahí por la calle. ¿Y qué hizo Francisco? Le pidió a bueno, no era su novia, porque yo estaría difamándolo, pero era una muchacha que lo seguía, que se llamó Clara, que ahora la conocen como Santa Clara de Asís. Y la Clara, pues lo vio desnudo y se enamoró. Y, pues, seguramente estaba bien el Francisco, ¿verdad? Tenía mucho su cuerpo causal desarrollado. ¿Y qué pasó? Lo siguió y le dijo a Francisco, oye, es que yo quiero seguirte. Francisco le dijo, es que no se vería bien que en este grupo de hermanos, de hombres que estamos, que tú estés acá. Pero en la primera oportunidad le cedió una de las iglesias que tenía por ahí y dijo, tú vas a ser la jefa de las que tú juntes, que se hicieron llamar pues las clarisas, ¿verdad? Ahora ya son las clarisas por Clara. Le pidió a Clara, Francisco, que le tejiera un manto con todos los remendos de ropa de todo el pueblo. La túnica que Francesco usaba era la túnica de, haz de cuenta, te quito aquí un cachito de un pedazo, y él estaba vestido de pueblo. Su conciencia llegaba tanto a no separarse de nadie y todo esto, que su túnica justamente era eso. Estaba vestido de todos los hilachos del pueblo. Para que más o menos tengamos una idea, ¿verdad? ¿Qué es esto de la conciencia búdica? Es no rechazar a nadie, no separarnos de nadie, no decir que tampoco estamos con alguien, porque al mismo tiempo cuando dices que estás con alguien, dejas de estar con otro. ¿Qué es lo que sucede? Es vivir en unidad con toda la vida. Esto es algo que tenemos que meditar bastante. Ese es el cuerpo búdico. Después viene el cuerpo átmico, ¿cuál es? Vive en el nirvana y se llega a él mediante el samadhi. Es la extinción. La actividad de la divina presencia de Dios yo soy está totalmente desplegada.
Todo es vacuidad. No hay vista, oído, paladar, olfato ni sensaciones. La divina presencia de Dios yo soy. Cuando se invoca la acción por medio de un decreto, quien actúa realmente es el cuerpo átmico, que es la acción consciente del yo soy. Cada uno de esos decretos que haces justamente son estos rayos de luz que se ven aquí. Cada vez que tú haces un decreto se queda un rayo focalizado en eso que estás decretando, pero es tu cuerpo átmico el que está allí presente. ¿Qué es lo que pasa? Como el sol con una lupa. ¿Qué es lo que pasa si tú pones con una lupa un rayo del sol? Se concentra. Cada decreto que tú haces es un rayo concentrado hacia aquello que estás decretando, que se queda allí hasta que tú quites la lupa, hasta que tú lo canceles. Dice la gente, no, pues yo cuando lo voy a cancelar un decreto positivo. Sin embargo, lo hacemos. Cuando piensas negativo, estás cancelando tus decretos positivos. Por eso uno debe de estar siempre con una mente armoniosa, positiva, para que todos tus decretos queden focalizados y cuando sea el momento, se manifiesten. ¿Vamos? El cuerpo monádico es el cuerpo de fuego blanco de la divina presencia yo soy, nuestro verdadero ser. Es el Dios personal, la chispa divina, espíritu, la mónada. Es lo que permite que existamos. Con la esencia del gran sol espiritual central, este cuerpo monádico permanece eterno con existencia por sí mismo. Y por encima de todos está el plano ádico. Vamos a leer. Plano primordial o de origen, del que proceden todos los demás planos de manifestación. De allí proviene nuestra divina presencia yo soy. Perfecto, entonces dentro de la lámina es esto, que es la luz pura completa, ¿verdad? Y bueno, hasta las mosquitas les gusta la luz. Eso es un... Ya se quiere iluminar esa mosquita, ¿verdad? O a lo mejor trazando. La luz tiene ese efecto. Es tan buena que atrae a las moscas también. Y el asunto de las moscas, ¿cuál es? O sea, todos tenemos derecho a la luz, pero ¿cuál es el asunto de que una mosca también la traiga a la luz? La luz. Que la mosca no deja pasar la luz. Obstruye la luz para los demás. Entonces, bueno, como es arriba es abajo, ¿verdad? Nosotros tenemos que vivir entonces siempre en un plano elevado. No se dejen llevar por las malas noticias, por esto, por el otro, porque eso no es metafísica. Metafísica es lo más sublime, es lo más alto, es la conexión más superior que puedes lograr a nivel mental en tu vida, y en tu día con día y todo. Entonces, todo eso que habla de negatividades, de esto, del otro, del plano astral, cosas que no son, eso no es metafísica. La metafísica es una enseñanza para utilizar con la mente superior. Y tú siempre tienes que valorarte así. Cuando te sientas que a lo mejor no estás viviendo en ese plano, ponte con tus decretos, vente a tus sesiones, practica la enseñanza y demás, pero no te dejes. Ponte y elévate siempre en ese mundo superior. ¿Dudas si las hay? Sí. Yo sí tengo una duda, pero es de otra cosa. Ya, cuéntame. ¿Dónde están todos los facilitadores? Porque ya no están. Mira, les voy a explicar cuál es la situación.